toxoplasmosis. La va a dar la doctora Claudia Espina, es veterinaria por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, especialista en diagnóstico de laboratorio de enfermedades infecciosas en veterinaria por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, especialista en clínica médica de pequeños animales, especialista en docencia universitaria con orientación en ciencias biológicas, todas por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, es docente del área de clínica médica del Hospital Escuela de Pequeños Animales y de la carrera de especialidad de clínica médica en pequeños animales de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Es integrante del servicio de neurología y servicio de electroneurofisiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, medicina especializada en felinos, disertante en el ámbito nacional e internacional relacionados con medicina felina y neurología. La recibimos a la doctora. Bueno, hola, buenas tardes. ¿En este tono está? ¿Sí? ¿Me escuchan atrás? ¿No? ¿Un poquito más arriba? ¿Así? ¿Ahora? Bien. Bueno, me avisan si se me va la voz porque corrí el micrófono, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de toxoplasmosis, que a pesar de no ser una zoonosis de declaración obligatoria, es la que tenemos a diario en nuestro consultorio, ¿sí? Y las preguntas que viene la gente con mucha incertidumbre y muchas veces con teléfonos descompuestos, ¿no? Entonces, yo por eso le puse como título una zoonosis entre mitos y verdades, porque hay mucho de mito en esta enfermedad que tenemos que tratar de poner en claro nosotros. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es la toxoplasmosis. Es una enfermedad zoonótica, parasitaria, que en realidad tiene bastante historia esta. Y voy a hablar un poquito de medicina, con el permiso de si hay algún médico presente, porque bueno, me tocó bailarla sola esta, entonces vamos a hablar de la parte humana y veterinaria. Con respecto a la historia, el primer descubrimiento fue en 1913, o sea que fíjense que ya lleva sus años. Y fue a través de la retina de los niños, los oftalmólogos veían lesiones que después determinaron que eran compatibles con toxoplasmosis. Luego, en 1936, aparece el postulado de Sabin también, ¿sí? En el cual dice que el Toxoplasma gondii solo puede infectar al fruto cuando la placentación y la organogénesis han finalizado. Para ello es necesaria la ocurrencia de parasitemia, evento ligado en forma exclusiva a la primoinfección. Luego, unos años después, en el 56, Eichenal, un pediatra alemán, trató de poner énfasis en esto que ya había postulado Sabin y siguió a 300 mujeres que habían dado como primer hijo con toxoplasmosis congénita. Y esas mujeres en un segundo hijo ya no transmitieron la enfermedad. Entonces eso estaba diciendo y afirmando este postulado, diciendo que solamente las mujeres pueden transmitir toxoplasmosis al feto solamente una vez en la vida y siempre y cuando se hayan infectado durante el embarazo, si no, tampoco. ¿Ok? Eso es algo que me gusta dejar en claro porque cuando nosotros hablamos con cualquier persona, si le preguntamos qué piensa, que no sean veterinarios, ¿no? Le preguntamos qué piensan de la toxoplasmosis. ¿Y qué les contestan la mayoría? Evidentemente, gato. Relacionan toxoplasmosis con el gato, ¿sí? Entonces, no sé si no me responde esto, ¿eh? A ver, vamos a ver. Entonces, yo vengo como un poco en defensa de este individuo, porque, bueno, como todos saben, mi corazoncito está con esta especie, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de determinar que no sé si es culpable totalmente, porque parcialmente puede serlo, pero siempre se le echa toda la culpa al gato, ¿sí? ¿Ok? Bueno, vamos a por lo menos decir también que solamente un 33,33% de la población ha estado en contacto con toxoplasmosis, ¿sí?
Muchos de nosotros quizás no tenemos ni siquiera anticuerpos contra toxoplasmosis. De hecho, yo trabajo todo el tiempo con gatos desde hace 15 años y soy seronegativa. Entonces, fíjense que no es tan fácil contagiarse del gato. Con respecto a la etiología, decimos que el Toxoplasma gondii es obviamente el responsable, que es un protozoario, que la subclase Coccidia, y además que es un parásito intracelular obligado, es decir, no puede vivir mucho tiempo fuera de una célula, ¿sí? Y que hay diferentes cepas con diferente virulencia, por supuesto. Hay cepas de tipo 1, 2 y 3 que obviamente tienen diferentes virulencias a nivel humano y a nivel veterinario. Con respecto a la transmisión, podemos decir que es consumo de carnes mal cocidas, verduras mal lavadas, y acá hago hincapié en lo que hizo mi compañera que habló anteriormente, contaminación de alimentos y agua de bebida, tareas de jardinería, consumo de leche no pasteurizada, volvemos a hacer hincapié en todo lo que es alimentos, consumo de huevos crudos no pasteurizados y transfusiones como también intrauterina. Cuando yo era chica, bueno, hace muchos años, hace más de 50 años, recuerdo que siempre nos daban la leche recién ordeñada, porque era la más rica, la más potentosa, y como decimos, sin aditivos, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros hemos consumido la leche de esa manera? ¿Ok? Y si en estos tiempos, por supuesto, sigue estando esta cultura, pero bueno, por suerte en menor medida. Y lo otro es el huevo crudo también, no pasteurizado. Bueno, no sé si mi madre me quería emborrachar cuando yo era chica, pero me daba el huevito casero con el oporto y el azúcar, que decía que era vitamina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pasó muchos años, sí, acá ya me están diciendo que pasaron muchos años, pero era así realmente, ¿no? Y el huevito de la gallina recién puesto era, ¿ok? Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito del ciclo evolutivo, pero antes de entrar en el ciclo evolutivo, debemos hacer hincapié, perdón, pero esto no me está funcionando, de las formas evolutivas que tenemos, ¿sí? Entre ellas tenemos el ooquiste, que está compuesto por 2 esporocistos y tiene que ver con la reproducción sexual, ¿sí? Esta generalmente lo encontramos en el felino, que es el huésped definitivo, mientras que el taquizoito, que es una reproducción más bien rápida e invasiva, ¿sí? Generalmente la encontramos en los huéspedes intermediarios y es de una reproducción asexual. El quiste tisular también, en realidad, está compuesto por bradizoitos y es el de reproducción, los bradizoitos de reproducción lenta. Tenemos que hacer también una mención especial al bradizoito. ¿Por qué? El bradizoito son los responsables de la infección latente de esta enfermedad, al permanecer vivos en el interior de los quistes tisulares de por vida. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos un tratamiento para toxoplasmosis, podemos matar todas las formas, menos los bradizoitos, porque están dentro de un quiste. ¿Okay? Entonces ahí ninguna medicación va a llegar. Por eso, cuando nosotros tenemos reactivaciones de toxoplasmosis, es debido a esto. Entonces, por eso decimos que el bradizoito es la estrella de esta enfermedad y que esto no lo podemos combatir con nada dentro del organismo, ¿sí? ¿Quedó claro esta parte? Bien. Los voy a torturar como a mis alumnos con toxoplasmosis, porque bueno, los que fueron alumnos míos ya saben que torturo con este tema. Bien, dijimos que íbamos a hablar de ciclos, ¿no? Del ciclo evolutivo. Tenemos varios, diferentes ciclos según hablemos del huésped en donde se manifiesta. Cuando hablamos del felino, tenemos el ciclo enteroepitelial, pero también tenemos el ciclo extraintestinal, ¿sí? Es la única especie en la cual se presenta el ciclo enteroepitelial. Perdón, no solo del felino, los del suborden feliformes, ¿no? Todos los felinos salvajes también, no solamente el felino doméstico. Y tenemos los mamíferos de sangre caliente, incluido el hombre, en el que se presenta el ciclo extraintestinal. Vamos a hacer
digamos, un breve recordatorio, ¿no? Como para hacer un poquito de desempolvar nuestros conocimientos que teníamos de la facu, ¿no? Más que nada, el ciclo enteroepitelial que se produce en el gato, tenemos que por consumo de ooquistes o quistes, porque recuerden que el gato se puede infectar también de las dos maneras, inclusive consumiendo sus propios ooquistes de su materia fecal, y vuelve a ser el ciclo. Así que en principio eso también es factible. Y estos ooquistes o quistes eliminan los bradizoitos, los cuales se produce la reproducción sexual y producemos los ooquistes que son no esporulados, que van a ser eliminados en materia fecal, ¿sí?, por nuestro gato. Estos ooquistes no esporulados, para ser infectantes, necesitan más de 24 horas en el ambiente y en condiciones especiales de temperatura y humedad. Con lo cual, no es tan fácil que ni bien ese quiste nosotros tenemos contacto, nosotros podamos infectarnos. Con respecto al ciclo extraintestinal, en realidad acá, en los mamíferos en general, tenemos también por consumo de ooquistes o quistes, que podría ser, y que en realidad tenemos dos tipos, la reproducción asexual por taquizoitos y bradizoitos. A su vez, estos bradizoitos se pueden, digamos, transformar en taquizoitos y estos ir a invadir órganos. Es así donde se presentan todas las invasiones de órganos y quizás los signos clínicos. Con respecto a la eliminación de ooquistes, hay un tiempo de eliminación en el gato en los cuales van a diferenciar según la forma que han consumido. Si han consumido quistes o bradizoitos, la eliminación se va a producir a partir de los 3 a 10 días. Mientras que si consumió oocistos, a partir de los 18 días y a partir de los taquizoitos son 13 días. De ahí en más, sabemos que el sistema inmune va a ser autolimitante en esta excreción de quistes y generalmente son por 15 a 20 días esa excreción, ni bien toma contacto con el parásito. Después el sistema inmune obviamente lo encapsula y no lo permite, digamos, eliminar. Con respecto a cómo se contagia cada especie, fíjense todas las especies las cuales pueden transmitir toxoplasmosis. Siempre nosotros le echamos la culpa también a la vaca, ¿no?, a la carne de vaca, pero tenemos el cerdo, la oveja, inclusive las ballenas también, las gallinas, las nutrias, ¿sí?, y todos los animales de caza también, que viven en estadio salvaje. Entonces, y acá ponemos también el gato y todo lo que es felinos salvajes, obviamente. ¿Cómo se contagia el gato? Obviamente por consumir quistes. Y cómo se contagian los demás también por los zooquistes de estos animales. Y decimos, ¿cómo la ballena va a contagiarse de un gato? No, pero los felinos salvajes, obviamente, también tienen contacto con aguas. Entonces, esa es una manera también de contagio, ¿sí?, que ya la vamos a ver más adelante. ¿Cómo sucede con la embarazada? La embarazada se enferma por quistes, ¿sí?, pero también puede por ooquistes de los felinos. Y también hay una tercera forma, que es a través de taquizoitos. Digamos, es más rara esta forma, pero está presente. O sea, la tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo, como dijimos, con la mujer embarazada. ¿Cuáles son esas formas? Como dijimos recién, el huevo, la leche no pasteurizada, los trasplantes que hoy ya había hablado el doctor en la primera charla también inclusive de rabia. Con los trasplantes hay muchas cosas que a veces no se pueden testear porque en la urgencia se hace el trasplante y no se piensa en salvar al paciente nada más, ¿no? Y después empiezan quizás todos los problemas que pueden haber. Lo otro también puede ser por transfusiones, ¿sí? Por transfusiones. En realidad las transfusiones están un poco más, digamos, como cubiertas de alguna manera, aunque toxoplasmosis muchas veces no es la enfermedad de primera instancia para chequear. Entonces, quizás también nos queda en el camino. Y la otra es, obviamente, intrauterina, ¿no? O sea, transplacentaria. Es otra de las formas.
Bueno, hasta acá es como que quise hacer un pantallazo de esta parte, pero tenemos también que ver pacientes con riesgo potencial con respecto a la toxoplasmosis. En medicina hay 4 categorías únicamente que se le da la importancia a esta enfermedad, que es la embarazada, el neonato, el trasplantado y el inmunocomprometido. ¿Por qué? Porque se dice que cualquier paciente que sea inmunocompetente no tiene riesgo potencial de enfermarse, ¿sí? Entonces, pero si uno está en alguna de estas 4 categorías, sí es una enfermedad que debe testearse. Y acá voy a hacer una atrevida, ¿no? Porque voy a nombrar algo de medicina, ¿no? ¿Qué pasa en el humano con esto? Entonces tenemos que dividir un poquito las cosas y decir qué pasa en el huésped inmunocompetente. En el huésped inmunocompetente lo que se produce en la primera instancia es una linfoadenomegalia, que si nosotros pensamos está presente en cualquier enfermedad, ¿no? Entonces no es muy específica de esto. Pero sí lo específico por ahí que sucede es que lo que se manifiesta es una linfoadenomegalia en todo lo que son los ganglios posterolaterales cervicales, ¿sí? Y en menor medida el resto. Entonces, bueno, por ahí eso capaz sí nos puede llamar a indicio. Fiebre, astenia es como dificultad, desgano para realizar ciertas acciones. Odinofagia es dificultad para deglutir. Y esto tiene que ver por todos los músculos esofágicos que tienen que ver con la invasión muchas veces de este parásito. Hepatomegalia leve, como también esplenomegalia leve. Pero fíjense que son todos síntomas que en realidad pueden ser compatibles con otras enfermedades, no son específicos. Entonces pasa inadvertida en realidad en nuestro organismo. Y es autolimitante, ¿sí? Obviamente estamos hablando de un paciente inmunocompetente. ¿Qué pasa cuando la infección es congénita? La infección es congénita y lo primero que se va a invadir este parásito es la placenta, con lo cual ya desarrolla una placentitis. Y acá va a diferenciar según sea la infección en los diferentes trimestres, ¿sí? El primer trimestre tenemos alta posibilidad de una baja posibilidad de un 15 o un 25%, mientras que el segundo trimestre entre un 30 y un 55%, y el tercero, que es el más de riesgo, es de 60 a 75%. ¿Qué sucede con este parásito? Invade en mayor medida al sistema nervioso central y a la retina, con lo cual deja secuelas, ¿sí? Y estas secuelas tienen que ver con cataratas, hipoacusia, retinocoroiditis, calcificaciones cerebrales. Estas calcificaciones cerebrales pueden verse en una tomografía y muchas veces se ven como un hallazgo en adultos. Y quizás que su madre ha tenido en algún momento una invasión de toxoplasmosis o una infección de toxoplasmosis durante el embarazo. Entonces, y esto llega a ser un hallazgo de más grande. Lo otro, hidrocefalia y microcefalia, es lo más común que se puede llegar a ver, como así también un retraso madurativo. Así que fíjense que todas estas cosas son secuelas de una infección congénita. Pero también pueden nacer neonatos que en realidad pueden pasar asintomáticos, ¿sí? Generalmente esto sucede en un 80% de estos pacientes y que a los siguientes meses o inclusive años pueden desarrollar signología neurológica, a pesar de que cuando son bebés no lo manifiestan. Pero también pueden nacer, obviamente, con toda la sintomatología, que esos son en un 10 a un 15% y la verdad que pueden ser mortales. Con respecto a la infección ocular, como dijimos en una primera instancia, que el primer descubrimiento fue en los ojos, a través de los oftalmólogos pediátricos, son este tipo de lesiones, ¿sí? Blanquecinas, con una reacción inflamatoria por fuera, y lo que se produce es una retinocoroiditis, que es bien característico, con pérdida de la visión y fotofobia inclusive. También produce mucho dolor ocular, ¿sí?
la verdad que esta es una de las mayores enfermedades que ataca el ojo. Bueno, con respecto a los signos en animales, vamos a hablar en general en felinos y caninos, ¿no? Porque la enfermedad se produce en las dos especies. Vamos a hablar que puede presentarse con un cuadro agudo, con un cuadro crónico, y en el cuadro agudo podemos tener diarreas, efusión pleural, distrés respiratorio, efusión pericárdica, arritmias, ictericia, encefalitis multifocal difusa y también mielitis. O sea, fíjense que es bastante amplio, inclusive puede atacar órganos que no estamos hablando del sistema nervioso central, sino estamos hablando de digestivo y de respiratorio. Y el cuadro crónico ya puede presentarse digamos, de diferente manera y como un cuadro más insidioso, que es con hipertermia persistente o recurrente. También puede haber hiperestesia. Hiperestesia es cuando tocamos cualquier parte del animal y realmente presenta dolor. Eso se llama hiperestesia. Una uveitis, o sea, con inflamación de todo el tracto uveal. Corioretinitis, también presente. Polimiositis. Paresia, parálisis y hasta convulsiones. Por eso es una de las primeras enfermedades que nosotros testeamos en aquellos pacientes neurológicos, ¿sí? ¿Ok? Bien. ¿Pero qué estamos hablando acá? Que decíamos mielitis. Fíjense con respecto a la mielitis. La mielitis puede estar presente, y esto se vio en este paper, que en realidad se había encontrado en una gata de 10 años, en realidad se había encontrado toda una sinología neurológica, compatible específicamente con segmentos 6T2, y que en realidad había dado negativa a toxoplasmosis, solamente había dado una IFI, es decir, que en algún momento había tenido la enfermedad, pero que actualmente no era una enfermedad aguda, y en realidad se hizo tratamiento para toxo, igualmente sin éxito. Cuando fue a necropsia se encontró que realmente la lesión era una encefalitis de tipo no supurativa, inflamatoria, y que en realidad la causa de la etiología era toxoplasmosis. Con esto quiere decir que cuando nosotros sospechamos de toxoplasmosis, aunque nos dé un título negativo, siempre tenemos que hacer tratamiento, porque acá tenemos justamente la evidencia. La etiología de la necropsia, del histopatológico, dio que esta era compatible con toxoplasmosis, ¿sí? Entonces, siempre, desde la clínica, utilicemos el tratamiento ante la sospecha. Bien, bueno, vamos a ver si funciona esto. Crucemos los dedos. A ver. Bien. Esta es Lola. Lola es una gatita de más o menos tendría unos 4 o 5 meses en este video. En realidad la había traído una señora, chofer de taxi, que llegó al hospital porque había sido rescatada el día anterior de un techo, esta gatita. Hacía 48 horas que la observaba con todo un grupo de gatos y la gatita no se movía, siempre estaba en el mismo lugar en un techo. Le llamó la atención cuando yo de un vecino la bajó y me decía que la gatita no comía. Pero miren por qué no comía. Miren el ángulo de apertura que tiene la boca. Más que eso, no podía abrir la boca la gata. O sea, no era que no tenía anorexia, tenía una imposibilidad mecánica de poder abrir. La verdad que esta gata tenía una polimiositis importante, bien marcada. Había dado títulos muy altos de toxoplasmosis, de una aglutinación directa en 1 en 1024. O sea que estaba bien en una enfermedad bien aguda, ¿sí? A ver si el otro funciona. Bien. Fíjense que pobre, tiene ganas de moverse y no puede, ¿sí? Con ayuda de la doctora Mercedes Brañas, que hace acupuntura, logramos relajar los flexores, porque es eso lo que actúa la acupuntura, es tratar de relajar los flexores y poder manejarse. Empezó a comer, podía al menos manejarse para ir a su bandeja sanitaria, pero bueno, de un día para el otro dejamos de verla y al mes vino a contarnos la señora que había muerto.
En realidad se murió por paro respiratorio, por los intercostales. La invasión de los intercostales hace que en algún momento haga un paro respiratorio. Así que bueno, esa es la gravedad de esta enfermedad. Bueno, y esta otra gatita, vamos a cruzar los dedos a ver si funciona. Bueno, este me parece que no, ¿eh? Ah, ya, justo este que me gustaba. A verte. No, a ver si me lo pueden activar de ahí o no. ¿Me lo podrás activar de ahí? A ver si se puede. Este. Sí, ahí va, muy bien. Bueno, este no había funcionado. Esta gatita, fíjense, está con una tetraparesia, ¿sí? Esta, cuando yo la conocí en ese día, hacía un mes que estaba en este estado. Fíjense el ojo, presten atención al ojo. Bueno, pobre, bastante reacia, no quería nada porque le dolía todo, pobre. Miren, tiene una uveitis, un ifema es glóbulos rojos en cámara anterior, ¿sí? Miren, eso es hiperestesia, ¿ven? Donde yo toco, duele, ¿ven? Y si me hubiese podido morder, me mordía, ¿eh? Eso produce mucho dolor, la toxoplasmosis, mucho dolor por la polimiositis, obviamente, que está produciéndose. Entonces, esto es también muy característico de esta enfermedad. Esta también había dado títulos altos, ¿sí? También el pronóstico es malo, esa gatita también se murió. Pero en realidad, cuando llegan a este extremo, ya es irremable, o sea, no hay vuelta atrás en esto. ¿Sí? Ya fue bien avanzado. Porque el diagnóstico también se tardó en esta gatita en encontrarlo, ¿no? Entonces, por ahí no se hizo un tratamiento quizás a tiempo. Bueno, con respecto al diagnóstico. Con respecto al diagnóstico vamos a hablar un poquitito de la cinética de los anticuerpos que aparecen, ¿sí? En primera instancia, fíjense que aparece inmunoglobulina E, inmunoglobulina A, IgM e IgG. Pero todas, fíjense que salen más o menos al mismo tiempo, ¿ok? En la misma frecuencia, ¿sí? Esto más que nada se da en la especie humana, estamos hablando acá, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, salen en todas en el mismo momento, pero decaen en diferentes momentos. Y esto permite, más que nada, ayudarnos al diagnóstico de esta enfermedad en los humanos. Fíjense que la IgG y la IgA, más o menos entre 6 meses y 1 año, es donde declinan. Entonces, vamos a decir que la detección de inmunoglobulina A y la detección de inmunoglobulina E es lo primero que quizás se hace en humanos, pero dependiendo en qué grado o en qué categoría está el paciente. Para IgA se utiliza ELISA y lo que va a indicar es una infección reciente, aguda, y se usa en la infección congénita. Mientras que la detección de inmunoglobulina E también se utiliza una ELISA para las infecciones recientes, pero en embarazadas. Con respecto a la IgM y la IgG, en la IgM se utiliza una ELISA, también se utiliza una IFI o test de Remington. ¿Cuál es la contra del test de Remington? El test de Remington que busca la IgM puede dar falsos positivos porque en realidad también puede ser compatible con anticuerpos antirreumatoideo. Entonces, este test, ojo, porque siempre hay que hacer alguna otra prueba que combine con esto. Y generalmente es de elección para la embarazada, ¿sí? Estos. Bien, mientras que también está Sabin-Feldman, que lo que se incuba son taquizoitos vivos con el suero del paciente y azul de metileno. ¿Cuál es la contra de esta técnica? Que es bastante riesgosa para el técnico del laboratorio que hace la prueba, ¿sí? Y tiene que ser un laboratorio especializado. También está la IFI, que utiliza también, taquizoitos formulados, que también los incuba con el suero del paciente. Y ELISA, como también hemaglutinación indirecta. Estas, la verdad que son bastante complejas porque casi todas nos va a dar IgG, ¿sí? Porque, como dicen siempre, alguno siempre ha tenido algún contacto. Entonces, ¿cómo diferencian esas IgG si son recientes o si son tardías? Entonces, en humanos hay algo llamado test de avidez para inmunoglobulina G, con lo cual,
es una técnica de ELISA, que es bastante reciente esta, y si hay una infección reciente, esta me va a dar baja, y si hay una infección crónica, va a dar alta. Es una manera de diferenciar. Este pasaje de baja a alta se produce a las 16 semanas posinfección. Entonces ahí me va a permitir justamente diferenciarlos. Esto es obviamente todo a nivel humano y estoy como tocando de oído de lo que estoy hablando, ¿no? Pero bueno, quería hacerles un pantallazo general. Y también otras técnicas en humanos es a través de PCR, ¿sí? Que lo que se busca es el antígeno del parásito, tanto sea en líquido cefalorraquídeo como en tejidos también puede ser, ¿sí? Lo otro es el aislamiento del parásito, también inoculando restos de tejidos en ratones y presentando la sintomatología, como también diagnóstico histológico, que la elección es la técnica de inmunoperoxidasa la que se va a usar sobre esos tejidos. Bueno, y vamos al diagnóstico en animales. Acá es donde viene mi tortura hacia los alumnos, porque siempre digo que un veterinario no puede dejar de saber cómo interpretar los títulos, ¿no?, de toxoplasmosis. Entonces vamos a tratar de hacer algo fácil, como se los explico a ellos. Diagnóstico en animales, empezamos con la aglutinación directa, inmunofluorescencia indirecta y 2-mercaptoetanol. Son las 3 técnicas únicamente que se utilizan en animales. ¿Por qué no utilizamos inmunoglobulina E ni inmunoglobulina A? Porque no hay laboratorio que nos la puedan medir y pensamos que tampoco tiene una significancia para nosotros clínica. Es por eso, es diferente en el humano, ¿sí? Bueno, con respecto a la aglutinación directa, en realidad se incuba el suero del paciente con un compuesto microparticulado para que pueda precipitar y con un colorante. Esto hace que después se mida la precipitación y lo que se hace es, cada hilera de estos es un paciente y cada hilera vertical es una dilución del suero, ¿ok? Y se mide hasta qué dilución va. Con respecto a la inmunofluorescencia indirecta, ya es un poquito más complejo, porque lo que se hace es incubar en una placa, generalmente, se pega un fluoróforo, junto con el antígeno, y luego se pone el suero del paciente en diferentes diluciones. Y esto obviamente debe verse con una microscopía de inmunofluorescencia. Esa es la única limitante para esta prueba. Con respecto al 2-mercaptoetanol, que es la tercera prueba que se realiza, en realidad es un compuesto, ¿sí?, que lo que hace es disolver los puentes disulfuro de la IgM. Entonces, cuando nosotros tenemos la curva de IgM e IgG y está cancelando o rompiendo los puentes disulfuro de la IgM, todo lo que me queda después de la prueba de 2-mercaptoetanol va a ser IgG. Bien, y acá tenemos el cuadro torturante, que es, si vemos el cuadro, salen las dos del mismo punto de salida, IgM e IgG, y decimos que la aglutinación directa mide IgM e IgG, mientras que la inmunofluorescencia indirecta solamente mide IgG. Entonces, según el título nosotros que tengamos de aglutinación directa, que para cada laboratorio es un título de corte, la otra prueba que se realiza es la 2-mercaptoetanol y que, como dijimos recién, me va a disolver los puentes disulfuro que tienen a la inmunoglobulina M, entonces lo que me va a quedar es la IgG. Vamos a ver algún ejemplo de esto, como para que se interprete un poquito más la situación. Tenemos títulos de corte que siempre con el laboratorio que ustedes trabajen tienen que preguntar el título de corte, no es el mismo para todos. Yo habitualmente trabajo con el laboratorio Diagnotest, cuyo corte para la aglutinación directa es 1 en 256, sea canino o felino, no importa la especie, es el mismo, mientras que el Instituto Pasteur trabaja una aglutinación directa a 1 en 128 para canino y a 1 en 256 para felino, los discrimina, ¿sí? Entonces, suponiendo que tenemos una aglutinación X de 1 en 512 y mi 2-mercaptoetanol era 1 en 512,
queriendo decir que todo lo que me quedó de 2 mercapto era IgG, como dijimos en un principio, más o menos voy a estar posicionada en esta curva, a este nivel de la curva, donde ya no tengo IgM. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que no teníamos IgM tampoco. ¿Se entiende? ¿Sí? En cambio, si nosotros tenemos una valorización directa de 1 en 512 y el 2 mercapto etanol 1 en 64, quiere decir que lo que se fue era todo IgM. Entonces voy a estar posicionada en este lugar. Y si estamos a mitad de camino, como valorización directa 1 en 512 y 2 mercapto etanol 1 en 256, como que es mitad y mitad, vamos a estar en este punto. ¿Sí? ¿Se entiende? Y esto tiene que ver por el pronóstico del paciente. No es lo mismo empezar un tratamiento en este punto que empezar un tratamiento en este punto. ¿Ok? Es para esto, para clasificar a nuestro paciente en qué situación estoy. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ok? Bien. Bueno, y llegando a nuestro punto de partida, cuando hemos hablado de mitos y verdades, ¿sí? Vamos a enumerar algunas de todas estas. Podemos decir que es una zoonosis, podemos decir que es producida por Toxoplasma gondii. Podemos también decir que es una transmisión por consumo de carnes mal cocidas, alimentos contaminados, agua de bebida, materia fecal de felinos. Dejamos con signo. Enfermedad pertenece al consenso de estudios del recién nacido y embarazadas. Los quistes se mueren con la congelación. Y que el contacto con un gato se produce contagio. Bien. Vamos a tratar de discriminar algunos de estos, si son mitos o verdades. Bien. Se estudió si hay algún efecto en los zooquistes o en la eliminación de oquistes con respecto al sexo y la edad. Se realizó algunos trabajos con respecto a esto, inoculando tejido de gatos que se los indujo a toxoplasmosis en ratones, y se vio, en teoría, en resumen, que los gatos menores de 12 meses arrojan más oquistes que los gatos mayores, ¿sí? Y que los gatos adultos machos arrojan más oquistes que las hembras, ¿sí? Pero bueno, que en teoría todos pueden eliminar a cualquier edad. Todo depende en cuánto tuvieron contacto con ese parásito. Con respecto a las aguas, contaminación de aguas, siempre había la duda de si podía existir a través de agua de bebida la contaminación, y justamente en este trabajo dicen que sí. Un lugar municipal donde se abastecía agua a toda la población en Canadá, hubo un brote de toxoplasmosis importante y se descubrió que fue a través de toxoplasmosis, a través de este reservorio de agua. Pero nosotros viendo esto también podemos pensar, miren este basural pegado a la orilla, en este caso, bueno, del mar, pero en cualquier lado. Y ojo que hay gente que también consume ostras crudas y almejas crudas. Y también puede ser focos de toxoplasmosis. O sea, fíjense que en cada vuelta de la esquina tenemos algo. No solamente decimos el gato. Está bien que vengo en defensa, pero es una defensa objetiva y tengo cómo demostrarlo, ¿sí? Entonces, siempre tienen que pensar que en el agua de bebida puede contaminarse, sobre todo con los felinos salvajes, ¿no? Y puede haber contaminación también de mamíferos marinos, ¿ok? Bien. Seguimos con este otro. Este otro decía que se estudió un poquito la epidemiología, los aspectos clínicos y la prevención, en este caso. Y se vio que era muy poco factible, pero muy poquísimo, que el dueño pueda contagiarse de su propio gato, ¿sí? Entonces, que la convivencia puede ser plena. Perdón si hay algún pediatra u obstetra en esta sala, porque realmente tengo bastantes peleas con ellos al respecto, porque quieren matar al gato enseguida, quieren sacar el gato de la casa, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que demostrar y hay que ver esto. Entonces, riesgo de contagiarse con su propio gato no se considera un riesgo potencial, ¿ok? Bien, y con respecto a la supervivencia, esta es mi fascinación, porque bueno, no sé si tuvieron contacto con alguien que haga dietas BARF. ¿Saben qué es dieta BARF? Bueno, todo crudo. Entonces, ¿quieren hacer al gato? BARF también.
¿no? O sea, obviamente, el que es vegano va al gato vegano y el que es barf es barf. Entonces, bueno, yo digo, cada especie tiene su alimentación. Hagamos lo que querramos nosotros, no hagamos al que al otro, pobre, que encima no puede quejarse. Entonces, bueno, con todos estos estudios se empezó a demostrar y a ver qué supervivencia tenían estos quistes a diferentes temperaturas. Se vio que los quistes no pierden viabilidad salvo a 60 grados. O sea, miren cómo tenemos que cocinar las cosas, ¿no? O sea, la carne bien suela, ¿no? Bien cocida. Que no hay pérdida de infectividad a menos de 10 grados centígrados. Nuestro congelador tiene menos 6 grados. El congelador, estamos hablando. Y dice que se ha comprobado que a temperatura de menos 18 grados, que es el freezer, se mueren, pero no el 100% de los quistes. O sea que por más que me digan que lo ponen en el freezer y lo dejan meses, ojo con eso, porque siguen habiendo quistes vivos. Capaz son los menos, pero hay. Y si justo engancharon que se comió ese quiste, bueno, listo, ya está. ¿Ok? O sea que no sirve la carne frisada tampoco. Siempre hay que cocinarla, ¿ok? Porque hay gente que le dice, pongo las bolitas de carne en el freezer y eso le doy a mi gato. No, no. O la misma gente frisa la carne para poder después comerla sin problemas, pero no. Bien. Y esto, ¿qué les parece? También es un foco. También es un foco de toxoplasmosis. Miren esta señora sin guantes revisando la basura. Obviamente de toxoplasmosis y un montón de otras enfermedades, ¿no es cierto? No nombremos todas las que pueden haber. Pero, ¿dónde va la materia fecal de nuestros gatos? A ver, piensen. ¿Qué hacen con la materia fecal de nuestros gatos? La metemos en una bolsita, la metemos para que la lleve el recolector de basura, ¿sí? Y capaz la tiran a algún lado de esto. No sabemos dónde va el recolector de basura, ¿no es cierto? A todo esto. O, en el mejor de los casos también que nos puede pasar, que un perro del vecino venga y rompa nuestra bolsa en el medio de nuestro jardín. Desparrame todo. Fíjense que en realidad nosotros quizás también hacemos las cosas mal, porque esa materia fecal debería ir a una red cloacal para que lleve todo un proceso, ¿sí?, de inactivación. Y generalmente va esto. Entonces nosotros estamos fomentando todo el círculo de esta enfermedad también, ¿ok? Entonces aparece nuestro gatito como que no quiere ver él todavía esta parte, ¿no? Y dice, bueno, como por ahí todavía soy culpable, dice, ¿no? Bien. Y también las aves silvestres tienen que ver con todo esto. Las famosas palomas, ¿sí? Las palomas que la gente alimenta también todo el tiempo. Entonces, bueno, se comprobó que las palomas y los canarios son los de peor pronóstico en esto, ¿sí? Es más, se está estudiando que hay una ceguera en los canarios. No sé el doctor qué dirá todo esto, pero hay una ceguera en los canarios que se está estudiando porque puede ser que la base sea toxoplasmosis. Así que miren todas las cosas que tenemos en el camino. Miren cuánta defensa que traje, ¿no? Acá. Bien. Hay un consenso a todo esto para el humano, ¿sí? Es el consenso de toxoplasmosis que se utiliza en medicina humana, que tiene que ver con la embarazada, obviamente, y el neonato. Con todas estas, lo que se debe hacer en cada categoría de paciente. Y eso es protocolarmente así, ¿ok? Así que sí existe un consenso de toxoplasmosis. Es más, si lo buscan, está en internet esto. Lo pueden bajar en cualquier momento. Bien, y esta es la parte que más me gusta. ¿Saben qué es el Copi Luwak? ¿Saben? ¿Saben todos qué es? Les explico. Copi significa café. Luwak, civeta. Esta es la civeta, ¿sí? La civeta es un feliforme, o sea que es el mismo suborden, ¿sí? Que en realidad es en Indonesia, en Vietnam, todas esas zonas. Es una plaga para ellos, es como el mapache para Estados Unidos, ¿no? Son adquiridos como mascotas, fíjense que ahí lo tienen como una mascota, pero ¿qué está consumiendo este civeta? Frutos de café, ¿sí? Estos frutos de café lo ingiere como parte de su alimentación. ¿De qué se alimenta la civeta? La civeta se alimenta de carnes crudas, o sea, mamíferos más pequeños, ¿sí? Y además del fruto de café. Estos, como dijimos, son obtenidos y
teniéndolos como mascotas, pero también los tienen en cautiverio. ¿Y este cautiverio para qué es? Para obtener esos granos de café. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo de la civeta hace que degrade, que le incorpore compuestos químicos y no degrada la parte interna del café, del grano. Lo elimina con su materia fecal. Miren a esta persona haciendo la recolección de esta materia fecal que está en muy bajos, digamos, muy bajas condiciones, mantenido, y además sin guantes ni nada, obviamente, ¿no? Son condiciones muy precarias. Y parece como es feo comparar esto, pero es un tubito de garrapiñada esto. Así, bueno, entonces este señor, miren, está muy contento mostrando las heces, las materias fecales de esta civeta, que digamos, lleva en proceso todo esto, se entrega a distribuidoras, ¿sí? Pero ¿cuál es el proceso? Es un tostado, y es un tostado muy leve. ¿Por qué? Porque si hacen un tostado agresivo, como mataría quizás una toxoplasmosis, le saca los sabores exóticos que tiene este café, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, y perdón porque me entusiasmé con esto. ¿Y qué pasa con esto? Se vende como café exótico. Acá, si ustedes se fijan, dice 100 gramos. Este paquetito de 100 gramos está en Argentina, ¿cuánto dicen? 5.000 pesos. 5.000 pesos valen estos 100 gramos, ¿sí? En Europa se consigue por 400 euros el kilo. Bien, pero les digo, por si alguna vez los invitan a tomar un café exótico, sepan de dónde viene esto, ¿no? Sepan de dónde viene el Kopi Luwak, ¿sí? ¿Ok? ¿Ven que hay otra manera también de contagiarse? Si ustedes tienen a alguien un poco adinerado que los invita a tomar un café, ¿vieron? Porque no es barato tomar una taza de este café. Claro, yo tomo té, te dicen, de última. Bien. Bueno, pero fíjense de todos los aspectos que pueden tener. Bueno, ¿quiénes tienen mayor exposición a este parásito? Obviamente los trabajadores de la construcción. ¿Dónde está la arena el problema? La arena. ¿Por qué? La arena tiene condiciones especiales de temperatura y humedad en tiempo. Entonces ahí puede ser los que más estén expuestos. El personal de frigoríficos a través de la carne cruda, sí, obviamente tienen que tener todas las condiciones, pero bueno, a veces no utilizan todo como se debería hacer con guantes, ¿no? Personal de mercado de hortalizas, ¿sí? Las verduras, todo lo que es verduras. El personal de gastronomía en la cocina. Jardineros y paisajistas, que también tienen que ver con la tierra. Personal de buques pesqueros, por todo lo que decíamos antes también, las ostras, las almejas, inclusive algunos pescados también. Y los guardaparques que están en contacto muy íntimo también con los felinos salvajes pueden estar. Y veterinarios. Pero yo creo que nosotros somos los que menos estamos en riesgo de todo esto, por eso creo que los pusimos últimos. No sé si me quedó alguna categoría fuera, pero siempre ustedes tienen que razonar y pensar cuando tienen una persona adelante que están explicándole el tema de todas las posibilidades que tenemos, ¿no es cierto? Que no solamente es el gato. Bien, ¿hay algún método diagnóstico de eliminación de oquistes por el felino, de saber cómo está eliminando? La realidad que no. A mí me causa mucha gracia, bueno, recién le estábamos hablando, cuando vienen y dicen, no, porque a mí me dijo la obstetra que tengo que medirle a mi gato para ver si me está eliminando la toxoplasmosis, para ver si me está contagiando o no. No hay método, ¿sí? Porque estaría el coproparasitológico para ver si tengo en materia fecal, pero realmente un 1% da positivo. ¿Sí? Es muy difícil verlos en materia fecal, los oquistes. Entonces, ningún método serológico tampoco me va a indicar si el gato me lo está eliminando o no. ¿Ok? Bien. Y a todo esto entonces volvemos a nuestro cuadrito de mitos o verdades para decirnos que sí es una zoonosis, que es producida por Toxoplasmosis gondii, que la transmisión es por consumo de carnes mal cocidas, alimentos contaminados, agua de bebida y materia fecal de felinos en ciertas condiciones, agregaría yo. Y ¿enfermedad pertenece al consenso de estudios del recién nacido embarazada? Sí, también. ¿Que los quistes se mueren con la congelación? No. ¿Y que el contacto con un gato se produce por contagio? No, tampoco. ¿Sí? O sea que estos son dos mitos importantes que nosotros somos los encargados de desmitificar esto. ¿Ok?
¿Qué hacemos de tratamiento? Acá ya no me metí tanto de tratamiento de humanos porque estarán los médicos que los puedan a tratar. Yo acá me voy a ocupar del tratamiento en animales, que clindamicina es el de elección y es de 12,5 a 25 miligramos kilo cada 12 horas durante 4 semanas, que puede ser vía oral o subcutánea. Existe un inyectable, obviamente es de humanos, no es de veterinaria, pero puede utilizarse en aquellos pacientes que no podemos darle por boca porque realmente está con alguna patología que no puede ingerir o está con vómitos, sí podemos usar subcutáneo, aunque la presentación dice intramuscular. Pero recuerden, ¿qué pasa en el humano? Muy difícil se da subcutáneo, por eso dice intramuscular, ¿sí? Pero nosotros lo podemos y usar con éxito en los perros o en los gatos sin problema. Bien. Tenemos la trimetoprim sulfa, que también está en casi todas nuestras veterinarias, y se utiliza a 15 miligramos kilo cada 12 horas durante 4 semanas. Y acompañando a esto, voy a hacer prednisolona o dexametasona 1 miligramo kilo durante 2 a 3 días. Tratemos de no usarlo más en el tiempo. A veces es necesario porque estamos con una polimiositis y bueno, la necesitamos. Pero si no la necesitamos, no la usemos de más. Usémoslas cuando es estrictamente necesario, ¿sí? En prolongación en el tiempo. Bien, prevención. ¿Qué hacemos de prevención a todo esto? Quizás algunas cosas van a ser un poquito más de lo que se habló durante el día, ¿no es cierto? Pero es lavado correctamente de frutas y verduras antes de ser ingeridas. Evitar el contacto con mucosas mientras se manipula carne cruda. Ingerir carnes bien cocidas. Lavar correctamente mesadas y tablas donde se haya apoyado carne cruda, o sea, donde se haya preparado la cocción. Evitar consumo de carnes disecadas, porque la carne disecada también puede transmitir toxoplasmosis. Utilizar guantes para todo lo que es tareas de jardinería. Utilizar guantes para la higiene de sanitarios de mascotas. Y no dejar permanecer bandejas sanitarias, la materia fecal de felinos, por más de 24 horas. Bueno, eso el que convive con un gato sabe que es imposible porque no lo va a dejar más de 24 horas esa materia fecal en la bandeja. Pero bueno, hay que instruir al dueño. Y no administrar carnes crudas a felinos, ¿sí? Y esto creo que parte desde la consulta pediátrica ya, cuando nos viene por primera vez ese gatito. Ya sabemos que decimos, esto es no, punto, esto no se da. Bien. A todo esto podemos decir que la toxoplasmosis es una zoonosis que podemos prevenir y depende de nuestro rol de veterinarios. Desde la camilla diariamente somos educadores también de la salud, ¿sí? Así que depende de nosotros que se conozca más sobre esta enfermedad y que no sea un teléfono descompuesto, digamos, de vecino a vecino, ¿no? Así que bueno, quise darles más que nada un pantallazo general de la enfermedad y lo que se hace. Y fíjense que las diferentes formas de contagio, esto es lo importante y esto es lo que tenemos que transmitir, ¿sí? ¿Ok? ¿Quedó alguna duda? ¿Repetimos algo? Sí. No, antiguamente se utilizaba, pero se sabe que no es de primera elección. No le pega tanto. Dime, sí. Exacto, sí. No, se supone que muy buena tu pregunta, porque por ahí me olvidé decirlo. Se supone que con la reactivación en el mismo animal, en el mismo felino, no se excreta, ni siquiera con los virus positivos o viriles positivos, ¿sí? O sea, ni con inmunosuprimidos tampoco. Exactamente, sí. Pero bueno, en el primer contacto sí. Y después yo siempre digo, como dice la autora Nelia Gómez, que habría que comerse el gato crudo en tal caso, ¿sí? Para que se transmita. Es así. Exacto, sí, dime. Exactamente, sería la reagudización que se produce, muy bien también esta pregunta, es por extraintestinal, es decir, por la reagudización, esos oquistes, oquistes no está mal lo que estoy diciendo, quistes que quedaron con los bradizoitos, que dijimos que es la forma latente. Esa es la forma de contagio, de reagudización, sí. Bastante alta, en realidad, pero en pacientes inmunosuprimidos. Realmente no se da toxoplasmosis en un paciente que no esté inmunosuprimido. En pacientes inmunocompetentes no se da, igual que en el humano.
¿sí? Y cuando nos pasa que en un perro aparece toxoplasmosis, busquemos otra cosa de base también, porque la toxoplasmosis en el perro también no viene sola, viene por otra cosa. Generalmente ahora tenemos mucha asociación entre toxoplasmosis y hemoparásitos, ¿sí? Se está dando mucho esto. ¿Pero por qué? Por la inmunosupresión que se produce. ¿Ok? Así que siempre hay que buscar algo más que está presente, más allá de que tenemos que hacer tratamiento, ¿no? Pero bueno, sí, dime. Suponemos que fue de su mamá, claro, porque, claro, en realidad el chiquitito este, estaba en un techo junto con otros hermanitos. Tampoco sabemos qué comían, porque no lo sabemos. Eh, no llegamos a hacerle Bifilev también, porque podría ser que estuviese inmunosuprimido por alguna viral también, o sea que la verdad que no llegamos mucho a destino. La señora hacía lo que podía cuando venía. Pasaba con el taxi por la puerta y cuando paraba, que sabía que estábamos alguna de las dos, o Mercedes Brañas o yo, paraba el taxi, bajaba, la atendíamos sin horario, sin nada, le hacía a ella la acupuntura, yo le echaba un vistazo y bueno, seguíamos su curso, más que nada. ¿Sí? ¿Alguna? Sí, dime. Sí. Eh, Mira, en realidad no es tan rápido que puede reagudizarse, ¿sí? Pero por ahí pasados 15 días sí. Siempre voy a hacer tratamiento en ese caso que esté el síntoma, porque si no es como que lo tengo que tratar de por vida, ¿ok? No me puedo llevar tanto por los títulos en ese caso, porque también los títulos en el gato, en realidad, si estamos hablando de una IFI, quedan tardíamente, inclusive hasta 5 años altos en un gato. Entonces, no, pero sí siempre me llevo por la aglutinación directa. Ahora bien, puede ser que la aglutinación directa me baje un par de títulos nada más y no el total, porque nunca voy a negativizar ese gato tampoco. No logro la negativización de nada de esto. Entonces, sí voy a hacer tratamiento cada vez que aparezca algún síntoma. Pero si yo hice un primer tratamiento con clindamicina y realmente no me resultó tan efectivo, muchas veces utilizo la otra que teníamos, la trimethoprim sulfa, que muchas veces en humanos se vio que en la parte neurológica tiene mejor efecto. Yo la verdad que no he encontrado diferencia en los animales. He tratado de las dos maneras diferentes. Pero bueno, depende también del paciente. Ese es el tema, ¿sí? Pero para a mí, de primera elección, yo uso la clinda. No lo uso de primera la trimethoprim sulfa. Sí, la inmunosupresión. Si hay algo que inmunosuprime al gato, esto puede afectarlo. Recuerden que una inmunosupresión muy importante en el gato son las mudanzas. Las mudanzas, digamos, pueden matar a un gato prácticamente. Siempre yo hago hincapié en esto, cuando yo me entero que alguien se está por mudar, o siempre hago hincapié en esto de decirle, el veterinario tiene que saber si el gato se va a mudar, porque preparar toda la situación. Como dijimos, la hemobartonela, la toxoplasmosis son dos oportunistas y estas aparecen a la orden del día. No sabemos si ese gato tiene quistes, no lo sabemos. Exactamente, sí, va a ser todo un ciclo completo. Sí, no hace el ciclo entero epitelial, hace solamente el ciclo, digamos, extraintestinal, exactamente, sí, sí, sí. Los roedores también pueden transmitir toxoplasmosis a través de su carne, por taquizoítos, sí, sí. Igual, claro, no lo puse en las, perdón, no lo puse el roedor, pero sí, el ratón también puede, sí, 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 sí. Por eso, el gato también comiéndose un ratón puede hacerlo también, sí. Allá, sí. A ver, ¿qué cosa? El huevo de gallina, decimos vos? Ah, la verdad que no sabría decirte, no sé. Ignoro totalmente, no lo sé. Pero en muchos papers, en muchos trabajos lo nombran. No nombran, ahora que me haces recordar, no nombran dónde. No lo nombran dónde. Pero estaría bueno saberlo, porque por lo menos para qué parte. Claro, si le doy la cara de huevo solo, le doy el huevo completo. Está bien, tenés razón, sí, está bueno saberlo. Dime, sí, sí, sí.
Al riesgo es mayor, exacto, al riesgo, sí. Es un riesgo potencial en ese tercio, digamos. En realidad por la organogénesis, es donde se produce la organogénesis y la placentación definitiva, y es ahí donde son los órganos que se atacan. En principio, muchas veces se dice que pueden producir abortos, ¿sí? En el primer tercio, pero lo que más se ha visto es generalmente cuando en el último tercio, en realidad, que es el más riesgoso. Ya los abortos realmente tienen baja incidencia en esto. No es una de las enfermedades primarias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Se aprendieron el cuadro, por favor, de cómo es? ¿De cómo son los anticuerpos? ¿Sí? ¿Ok? Bien. Bueno, gracias por quedar sentados ahí todavía. Bueno, llegamos al fin del día. Nos faltan solamente los sorteos. Así que si conseguimos un ayudante, mejor. Si es linda, joven y soltera, bienvenido.